¿Qué tal? Saludos. Tercer capítulo de esta Agenda Setting en el que vamos a poner el foco sobre la economía, un escenario global que aspiraba a recuperarse tras el impacto de la pandemia de la COVID-19 y que luchaba también por contener la espiral inflacionista derivada también de esa crisis sociosanitaria. Cumple ahora 2 años esa crisis de la COVID y las tensiones geopolíticas de estos últimos meses que ya estaban sacudiendo, por ejemplo, el mercado energético con la invasión rusa sobre Ucrania, pues ha hecho que se disparen todas las alarmas. Supera esa guerra ya el mes de duración, vuelve además a situarnos en la casilla de salida de una nueva crisis económica, que es, por cierto, la tercera en menos de 15 años. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias económicas de una guerra en el contexto de 2022, cuando aún tenemos presente y no tan lejana, además, la recesión de 2008 y sus efectos a largo plazo y, entre medias, recordemos, una pandemia. Hoy compartimos charla con Gonzalo Gómez Bengoechea, es director del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia Comillas y CADES, experto además en economía internacional. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Puede decirse que estamos ya iniciando o ya inmersos en una nueva crisis económica derivada de ese conflicto bélico en Ucrania? Está claro que la respuesta, me atrevo a anticipar que es clara, pero la cuestión es de qué dimensiones estamos refiriéndonos a esa nueva crisis. Me parece que él fue el presidente Truman de los Estados Unidos, aquel que decía que ojalá le pusieran delante un economista que fuera manco para que ante cualquier pregunta no pudiera decir aquello de on the other hand para contradecirse y desdecirse Ujú. de todo lo que había dicho antes, ¿no? Y es verdad que los economistas somos mucho de los dependes. Y a tu pregunta no me queda más remedio que volver a responder con un depende, ¿no? Porque es verdad que una crisis económica formalmente definida es una recesión, una contracción del Producto Interior Bruto que en sentido estricto todavía no se ha producido en 2022, ¿no? Y no es descartable que esto vaya a suceder en los próximos meses y es verdad que ya tenemos síntomas de Sí, que algo raro indicios. está pasando, ¿no? Fundamentalmente tenemos indicios de una crisis de naturaleza diferente, muy diferente a la de 2008-2009, con algunos elementos en común con la crisis del COVID, porque estamos hablando de una crisis que viene por el lado de la oferta, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el encarecimiento de los productos energéticos, tiene que ver Sí. mucho con las disrupciones de las cadenas de valor y luego también tiene elementos de demanda pues derivados de la falta de confianza, la caída de la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, todavía en sentido estricto no podemos decir que estemos en una crisis económica, aunque desde luego el contexto geopolítico y los indicios y los indicadores que vamos teniendo sí nos hacen anticipar que vamos a estar probablemente, y en función de cómo se desenvuelvan los próximos meses en la guerra en Ucrania, ante una Ujú. crisis y precisamente no una pequeña, ¿no? Digamos. Llevamos casi un mes en el que nos hemos visto abocados a situarnos en los peores escenarios. Desde un prisma geopolítico ya se ha mentado, y no precisamente en pocas ocasiones, lo de que podríamos estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y en términos económicos, empieza a sobrevolar la sombra de la denominada estanflación. Para quien no esté familiarizado con el término, Gonzalo, ¿qué implica y hasta qué punto es descartable este horizonte? Yo no solamente diría que no es descartable, sino que es muy próximo, está Ujú. casi con nosotros ya, ¿no? La estanflación es un escenario de estancamiento e inflación. Normalmente, cuando hablamos de inflación o de una inflación no provocada o no de la mano del estancamiento, lo que estamos diciendo es que la economía se ha sobrecalentado, hay mucha demanda y esto hace que los precios suban y por eso tengamos inflación. Cuando hablamos de esta inflación, estamos hablando de que no se está produciendo ese calentamiento de la economía, que el origen de la subida de los precios, por tanto, está en otro lado, habitualmente en la oferta. Y en este caso, en la oferta derivada de los productos energéticos. Esto, por ejemplo, pasó en los años 70 con Ujú. las crisis del petróleo. Es uno de los episodios que normalmente se cita como clásico de esta inflación. Las economías no crecían porque los precios energéticos estaban muy caros, la gasolina estaba cara, esto quitaba muchos recursos de las familias que no podían consumir, lo mismo de las empresas que tenían que reducir márgenes y no podían invertir. Y al mismo tiempo, esto paradójicamente de alguna manera generaba altos precios. Y es que los altos precios venían porque las materias primas estaban encareciéndose y los costes de producción seguían subiendo. Este es un poco el escenario hoy. Es verdad, Ujú. vuelvo a lo de antes, ¿no? Que estrictamente no podemos estar hablando de un estancamiento,
pero que los indicadores apuntan a que efectivamente la economía se está estancando. Porque precisamente ahora estamos empezando a conocer los datos del Producto Interior Bruto relativos precisamente al cierre de 2021. Hoy mismo hemos conocido los de España, que creció la economía un 5,1%. Claro, estamos hablando de un escenario previo a esta situación geopolítica. Por lo tanto, es difícil, digamos que, pues adelantarnos, ¿no? A cómo van a ir, a cómo va a ser esa evolución del crecimiento en estos próximos meses a raíz de la situación que estamos viviendo en Ucrania. Y fíjate, ¿no? Porque 2021, los tasas, el crecimiento del PIB siempre se estudia con respecto al año anterior y que fue lo que fue. El Entonces, de la pandemia, claro. exactamente, ¿no? De manera que la sensación como analista es que en unos años, estos años van a ser contemplados como auténticas rarezas estadísticas, difíciles de encuadrar en las series históricas y que nos van a obligar a hacer toda clase de ajustes. Porque efectivamente, 2021 crecemos un 5,1, que no es lo Pero no normal. es un crecimiento real, porque de hecho, el dato ese que conocíamos hoy era, si no me equivoco, el crecimiento más alto desde el año 2000. Es decir, Claro, a en eso me 22 refiero. años, en 21 años, pero la comparativa con 2020, claro, nos hace que esa relación o esa reflexión no sea tan realista, ¿no? Es lo que se llama un efecto base. Sí se puede, o sea, en sentido estricto, de nuevo, sí, pues sí es realista. Lo que pasa es que uno sabe que una cosa es la tasa de variación con respecto al ejercicio Ujú. anterior y otra cosa es el crecimiento acumulado año tras año, ¿no? Por ejemplo, después de la crisis de 2009-2013, España pasó un par de años creciendo rápido, pero le llevó más tiempo recuperar los niveles de actividad previos a la Anteriores. crisis, ¿no? Ujú. Esto quiere decir que efectivamente que el crecimiento en 2021 fue anómalo para nuestros estándares de tasa de crecimiento medio de los últimos 40 años, que siempre ha estado en el entorno del 2 y poco, en media, ¿no? Entonces sí que fue extraordinariamente alto. Lo que pasa es que hay que ponerlo en el contexto adecuado. Y Claro. 2022, por otra razón, tiene pinta de que va a ser también un ejercicio raro. Y esto nos obliga a tener que contemplar y tener que mirar otros indicadores complementarios que nos indiquen pues, cómo le está yendo a la economía, más allá del efecto base, más allá de las Ujú. correcciones y de las variaciones con respecto al ejercicio anterior. Porque una cuestión, para llegar a ese escenario de la estanflación, tendríamos que tener un crecimiento negativo o nulo. Bueno, esto no es, digamos, no hay una línea, ¿no? Que uno dibuje y diga, bueno, Ujú. esto es esta inflación por arriba, por abajo. Yo en clase lo que suelo decir es que cuando una economía crece por debajo de su potencial, está en una recesión de alguna manera o en un episodio de estancamiento, ¿no? Esto es, y les pongo el ejemplo a los alumnos, claro, un 7 no significa lo mismo para el que va por el 10 que para el que va por el 5. Ujú. Y un crecimiento del 4% para España no es lo mismo que para China porque estamos en distintas fases de nuestro desarrollo, porque nuestros Sí. patrones de crecimiento son diferentes. Con todo eso lo que quiero decir es que un estancamiento, un crecimiento débil por debajo del 2% y las inflaciones que nos vamos a encontrar muestran, sugieren un escenario de esta inflación y también dependería de si ese crecimiento viene provocado por gasto público o por actividad privada. En fin, yo creo que habría más derivadas, pero sí que es verdad que crecimientos bajitos y las inflaciones que nos estamos Sí. encontrando sí nos permiten hablar de un escenario de esta inflación. Gonzalo, mencionabas antes otra crisis que nos queda un poco más lejos, pero que es una referencia porque tiene similitudes. De hecho, las mencionabas antes, la crisis del petróleo del 73. Yo quería preguntarte qué aprendizaje debería sacarse de aquella experiencia de hace casi 50 años. Es una pregunta buenísima y tiene muchas implicaciones, ¿no? En aquel momento lo que sucedió fue que desde el punto de vista de los aprendizajes hay poco y mucho que aprender al mismo tiempo, porque Ujú. efectivamente cada crisis tiene su propio contexto, su propia naturaleza y su propia manera de resolverse. Y no podemos pensar que por ejemplo, Lo que sirvió en el claro, 73 no sirva para 2022. ejemplo, ¿no? Estados Unidos ahí tomó nota de que tiene una enorme dependencia energética de una parte del mundo muy volátil y Ujú. trató y es verdad que lo consiguió a través de Sí. diferentes estrategias, disminuir su dependencia energética de los países árabes, ¿no? Em, esa respuesta hoy no vale. Lo que sí podemos mirar es que la reacción del Banco Central Americano la Reserva Federal, con Paul Volcker a la cabeza, con fortísimas subidas de tipos, tuvo consecuencias primero, consiguió controlar la inflación. Segundo, generó un contexto en Estados Unidos complicado
en el sentido de que por primera vez Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial experimentó la fragilidad de alguna manera, ¿no? Porque desde la Segunda Guerra Mundial el crecimiento había sido muy robusto, el sueño americano parecía Mm. invencible y la década de los 70 fue una década complicada por todo esto, ¿no? Faltaba gasolina en las gasolineras, ¿no? Impensable en aquel momento de gran brillo del capitalismo, ¿no? Entonces, Sí. todo aquel contexto fue combatido con fuertes subidas de tipos de interés, con contracción económica y con un poco de apretarse el cinturón. Y de ese contexto y de esa reacción surge luego el neoliberalismo de Thatcher, Reagan, que trata de insuflar de alguna manera, me sale la palabra ánimo, ¿no? Nuevas formas de hacer economía, de reducir el tamaño del Estado, de incentivar la actividad privada. Es decir, cada contexto histórico tiene su propia evolución y no podemos esperar, o parece difícil esperar, que de una situación como la Que se actual siga podamos una pauta salir. similar. Ujú. Pero al mismo tiempo sí que hay un aprendizaje que yo creo que es importante. Si uno sube tipos, debe esperar que la economía se contraiga. Y si uno está en un escenario de estancamiento, tiene que tener mucho cuidado con cómo lucha contra la inflación. Y esto va de la mano de la reacción de los gobiernos. Si la Reserva Federal o el Banco Central tienen poco margen para Ujú. subir tipos porque nos tiran para abajo la economía, entonces vamos a necesitar que los gobiernos pongan de su parte con rebajas fiscales o con subvenciones o con otro tipo de ayudas. Y aún así, y esta es quizá una lección complicada, Ujú. quizá la más complicada de todas, es que a veces este tipo de problemas no tienen solución. Me explico, si hay una guerra que nos corta el suministro de gas Sí. y sube los precios de manera disparatada, pues algo podremos hacer, pero quizá no podamos hacer mucho. Claro. Precisamente ya que lo mencionas respecto a las políticas monetarias, que sabemos que son una herramienta en escenarios como este, sobre todo de mucha inflación, aunque evidentemente no hay que olvidar el elemento clave que es la invasión rusa sobre Ucrania. Hemos visto que la Reserva Federal de Estados Unidos, también el Banco de Inglaterra, anuncian esas subidas de tipos ya inminentes para este año, 7 en el caso concreto de Estados Unidos, una ya prácticamente inmediata. De hecho, Jerome Powell ya anunciaba en estos últimos días, hay siempre hay que leer entre líneas cuando se pronuncia, pero sí que es cierto que digamos que se postulaba para que esas subidas de tipos probablemente vayan a ser más agresivas, es decir, superiores a ese cuarto de punto que tenemos el más inminente. En lo que se refiere a la eurozona, sí que el Banco Central Europeo, al menos de lo que hemos escuchado a Christine Lagarde, es que de momento lo que hay que es primero retirar los estímulos y que luego ya se valorará si meter mano o no a los tipos. No sé si este año pronosticas que vaya a haber subida de tipos de interés aquí en la eurozona. Es difícil, yo no me gustan mucho los pronósticos. Yo si tuviera que, más que pronosticar que apostar, diría que no, pero siempre que apuesto pierdo. Entonces va a depender mucho de lo que suceda en el conflicto en Ucrania, ¿no? Dicho lo cual, hay una pauta que siempre se repite en el estudio comparado de las reacciones de política monetaria de la Fed y del Banco Central Europeo. El Banco Central Ujú. Europeo es como un mal amigo un viernes por la noche porque llega tarde y se comporta con moderación. Entonces uno no es lo que busca un viernes por la noche, ¿no? Busca Y ahora claramente está cumpliendo ese patrón. siempre, cuando uno estudia la curva de tipos, encuentra cómo es un poquito desplazado en el tiempo y un poquito menos lo que hace la Reserva Federal, perdón, el Banco Central Europeo con respecto a la Reserva A Federal. la Fed. Ujú. Y es cierto que nosotros seguimos en la fase expansiva del ciclo o en la fase expansiva de los estímulos, ¿no? Y que, por tanto, antes de ponernos a subir tipos, lo que nos toca es retirar todos los Retirar los estímulos estímulos. y luego empezar a subir. Pero esto está yendo muy deprisa y los precios están subiendo deprisa. Y ahora estamos con esa tensión entre si subes tipos, frenas el crecimiento y el margen que puedan tener los gobiernos para actuar y tratar de mantener la inflación controlada, que es el que es. La política fiscal generalmente no está para eso. Por eso es tan complicado esta inflación, porque cuando uno tiene alta inflación por alto crecimiento y economía sobrecalentada, pues el manual dice que se sube tipos. Pero Claro. cuando no ese es el caso y es un shock de oferta que tiene Ujú. que ver con volatilidad en los mercados de materias primas o con un conflicto bélico, estás un poco más atado de manos.
La última referencia que tenemos del IPC es la del mes de febrero, que aún no recoge, como es evidente, el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania. Empezó, recordemos, el 24 de ese mes. Ahora, en unos días, a principios de abril, se van a ir publicando los índices adelantados, que me imagino que se van a mover en unos rangos bastante por encima de lo que marcaron los de febrero. Lo lógico es que sí, vamos a ver, porque tampoco esto es inmediato, ¿no? Ayer, Ujú, antes de ayer, leía las declaraciones de Macron y apuntaba hacia hambrunas, fundamentalmente en África, para dentro de 12 o 18 meses. Es decir, que todo esto tiene un tiempo ujú. desde que se produce la causa inicial hasta que nos afecta a los precios o nos afecta al suministro de productos en los estantes del supermercado, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que efectivamente se va a notar con alta probabilidad, pero el efecto será un poquito retardado, porque lo que hoy está en los estantes del supermercado no fue producido ayer por la tarde. Claro. Y esto hace que el efecto vaya a irnos llegando de manera paulatina en precios. Exacto, porque por efecto de la invasión hay otras materias primas afectadas y es el caso, por ejemplo, se me ocurre del trigo o del Sí. maíz o del girasol. Efectivamente, el aceite de girasol que ahora falta en las estanterías de los supermercados no es el que se ha producido No es el que se ha dejado en de estas últimas producir en estas semanas. últimas semanas, ¿no? Efectivamente, cuando se No. va a notar probablemente va a ser en la siguiente campaña. Esto es después del verano, entiendo. Claro, lo que se ha producido es un efecto de acumulación de, bueno, de restauradores, de familias que ante, bueno, porque Ese acopio también a veces un poco irracional, permítame la sí, expresión. o sea, yo sí, sí, de alguna manera, si me pongo, sí, sí, no puedo dejar de pensar que sí. Lo que pasa es que a lo mejor si tuviera un negocio para el que necesitara mucho aceite de girasol, a lo mejor no estaría diciendo lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno observa ese comportamiento que tiene mucho de lo que se llama los comportamientos de horda, ¿no? Que también pasa en los Ujú, mercados financieros. Cuando uno vende, todos venden, cuando uno compra, todos compran. Pues claro, uno va al supermercado y de pronto ve que quedan menos botellas de leche y le sale solo coger uno por lo que pueda pasar, ¿no? O un par más de lo que necesita. Esto no caduca, esto lo guardo. Entonces ujú. yo creo que sí que hay un poco de eso. Y efectivamente esto está afectando, además de a los energéticos, al trigo y más aún, por ejemplo, a la producción de pesticidas y fertilizantes, que también una parte importante de la producción mundial proviene del este de Europa y proviene de Rusia. Ujú. Y de nuevo, no es algo que vayamos a notar en la cesta de la compra del mes que viene, pero va encareciendo los costes de producción, va limitando la capacidad productiva de los países y eso se traducirá en carestías a futuro. Voy a plantearte, a propósito de la energía, un ejercicio de economía ficción, ¿vale? Adelante. Porque igual es ponernos efectivamente en una hipótesis muy real en este momento, sobre todo teniendo en cuenta todo el historial que arrastramos. Pero si hubiéramos iniciado esa tan manida y tan mentada transición ecológica antes, y me estoy refiriendo evidentemente a décadas antes, si nos hubiéramos desprendido de esta dependencia tan grande que tenemos de las energías y de los combustibles fósiles, ¿estaríamos en esta situación? Probablemente no. Eh, probablemente no. Aquí hay varias reflexiones y yo no soy un experto en política energética, ¿no? Pero sí que habría una primera que efectivamente la reducción de la dependencia, en este caso del gas ruso, a través de diferentes mecanismos, nos habría dado una mayor libertad en ese sentido, ¿no? Y una menor dependencia de una autocracia, que siempre es un problema. Segunda reflexión es que siempre hemos creído, y quizás hemos sido un poco naif en este pensamiento, que las avenidas económicas eh, asfaltaban a las futuras democracias. Entonces, que el colaborar económicamente, institucionalmente, Ujú. favorecería una transición con Rusia, con China, hacia sistemas democráticos, y ahora empezamos a sospechar que eso no tiene por qué ser así. No. De- Luego, una tercera pata, perdona, tiene sí. que ver con ese tema también que está ya un poco volviendo, ¿no? Que es el tema nuclear, ¿no? Y aquí, de nuevo, no soy un experto en el tema, ¿no? Pero sí que hay muchas voces que han alertado de que
de todo este proceso de transición o de potencial abandono de la dependencia o reducción de la dependencia rusa, Rusia ha actuado de manera fehaciente tratando de reducir el atractivo político de la energía nuclear en Europa, porque eso sí era más acelerable. Igual que las energías renovables tienen otros ciclos de Sí. maduración y de optimización y de eficiencia, la nuclear ya estaba operativa, y esto sí parece que forma parte de la estrategia rusa, es decir, que no, nuestra dependencia ha sido también una dependencia buscada por Rusia y, como una estrategia de mantenernos vinculados y de mantenernos dependientes económicamente. Precisamente, ya que mencionas las estrategias rusas, Vladimir Putin ya decía esta semana que va a comenzar a exigir el pago de sus envíos de gas a los países que considera hostiles, que ya sabemos cuáles son, en rublos. Ahora bien, no sé si puede, me imagino que esta estrategia puede hacerla, pero también voy un poco más allá y te voy a preguntar si crees que es una forma también de obligar a que se actualicen los contratos que están en vigor y que estos, por efecto del aumento de precios, evidentemente, se revisen a su favor, es decir, al alza. Ese es una de los dos objetivos, yo creo, porque el segundo objetivo es que, dada la terrible depreciación que ha sufrido el rublo y previsiblemente va a seguir sufriendo el rublo, claro, tú limitas las importaciones de Rusia, demandas menos rublos, la moneda se la pega y hay un montón de activos, de bancos, de empresas que tienen, el propio Banco Central ruso tiene sus reservas en rublos, bancos centrales como el de China tienen rublos. Esa devaluación en el fondo hace que empobrece al país, ¿no? Y Ujú. una manera de limitar esa caída es obligar a tus socios a que te compren la moneda y te aprecien el rublo, de manera que los activos que tienes denominados en rublos ganen un poco de valor. Es una estrategia inteligente y que forma parte del tira y afloja económico al que estamos asistiendo, ¿no? Y al que vamos a seguir asistiendo. Yo creo que los países del eje occidental han reaccionado con mucha fuerza con estas sanciones económicas y yo creo que Rusia está tratando de limitar el impacto que esto pueda tener en su Ujú. moneda con esta medida claramente. Las vamos a repasar en los próximos minutos, esa serie de Perfecto. sanciones que se han puesto en marcha en estas últimas semanas, pero ya que mencionábamos el tema de ese tira y afloja en lo energético, precisamente hoy se firmaba ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para permitir, digamos, que ir aflojando esa dependencia que los países europeos tienen del gas ruso. Precisamente, bueno, pues Estados Unidos, Joe Biden se comprometía a hacer llegar más gas licuado en este próximo año y también hasta 2030. De hecho, lo mencionabas antes respecto a la crisis del petróleo del 73, que Estados Unidos sí aprendió de aquella situación y ahora tiene una menor dependencia de otras potencias exteriores También, para perdona, abastecerse del gas, ¿no? Por vía de la estrategia del fracking dentro de su propio territorio. eso te iba a decir, pero que nada es gratis, ¿no? Porque aquí decidimos que el coste ambiental era alto y lo es. Ujú. Y Y, renunciamos a esa propuesta. exactamente, ¿no? Entonces, son estrategias que se han seguido de manera libre por cada uno de los gobiernos y yo creo que Estados Unidos aprendió efectivamente en el 73 de ese coste. En Europa apostábamos en aquel momento más precisamente por las nucleares, hemos apostado más por las renovables y nos hemos quedado un poco a lo mejor ahí a medias, ¿no? Pero es verdad que el socio americano nos va a proteger y nos va a proveer de una buena parte de nuestras necesidades energéticas con gas. Intuyo que esto es un movimiento preventivo ante lo que pueda suceder en las próximas semanas. Un nuevo conflicto bélico en el que, en cierta medida, Estados Unidos gana. Estados Unidos, como gran país o como superpotencia, Ujú. ha jugado un papel siempre interesante en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es verdad que en algún momento, incluso a su pesar, aunque luego los beneficios económicos hayan sido importantes, pero Estados Claro. Unidos nunca quiso liderar políticamente el mundo. Recordemos su salida de la Liga de Naciones, ¿no? Quería liderar económicamente el mundo, pero no políticamente. Ujú. Y se ve un poco forzado
ante el caos europeo después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora, claro, Estados Unidos es un país rico en materias primas y es un país que se ve beneficiado como cabeza visible del bloque occidental. Da la sensación de que estamos yendo a un mundo... bueno, está este documento que firman en febrero del 22 China y Rusia, en el que empiezan a hablar de su visión de la democracia y su visión del mundo y su visión de las relaciones internacionales, y ahí declaran abiertamente algo, y aquí hago una cita un poco aproximada, dicen, no, es que nosotros creemos más o menos que lo que tenemos ya es una democracia y que tenemos que aprender que cada país y cada sociedad y cada cultura tienen una manera diferente de absorber y de aceptar la democracia, de digerirla y de organizarse institucionalmente. Sin duda. Y Estados Unidos está a la cabeza de la visión más tradicional post Segunda Guerra Mundial, instituciones fuertes, instituciones internacionales cooperativas, y esto hace que Estados Unidos, como garante de ese orden, lo trate de proteger, al menos durante la presidencia de Biden, y en este caso, como bien decías, se vaya a beneficiar de que hicieron los deberes en la parte Exacto. energética y de que han estado haciendo los deberes y han estado dispuestos a asumir el coste energético que esto y el coste medioambiental que esto pueda tener para su país, cosa que como nosotros por diferentes razones no hemos entrado en ese camino. Ahora tenemos la suerte de tener un cooperador o de tener un socio que nos va, por supuesto, se va a beneficiar de ello, pero que nos va a asistir y nos va a echar una mano. También lo tenemos en el sur con nuestros socios del norte de África que nos van a seguir suministrando gas, parece. Intuyo por tus palabras que quieres que te pregunte por una figura que sé que has estudiado bien y que nos ha traído muchos quebraderos de cabeza en estos años, porque vamos a ponernos en circunstancias. Es decir, la invasión rusa sobre Ucrania llega en febrero de 2022, pero podría haber llegado en febrero de 2020. Teníamos muy cercana esa situación en Crimea y en el Donbass de 2014, es decir, que se podría haber desencadenado esta invasión años antes. ¿Qué hubiera sucedido si en la Casa Blanca, en vez de tener a Joe Biden, hubiéramos tenido a Donald Trump, teniendo en cuenta además la relación un poco particular que tenía con Vladimir Putin? Es una pregunta muy interesante a la que ojalá pudiera tener, bueno, no sé si ojalá, este es un contrafactual, ¿no? No sabemos qué habría pasado en ese mundo. Las últimas declaraciones de Trump sobre Putin han sido negativas, ¿no? Ha dicho algo así como, ha cambiado mucho, no entiendo muy bien este comportamiento reciente. Sí que es cierto que esta visión un poco más autocrática bueno, de Trump se acerca a la de Putin. Obviamente no estamos hablando, al menos, no sé, el tiempo que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, pues no se acerca ni de lejos a Rusia, ¿no? Pero sí que es verdad que existía una simpatía y que en su momento el asalto al Capitolio apuntaba hacia un ataque hacia los cimientos de la Mm, democracia liberal desde dentro o desde la democracia liberal ejemplar que de alguna manera ha sido Estados Unidos. Ejemplar en cuanto ejemplo, no estoy diciendo que mm, no tuviera sus problemas. ¿No? A donde voy es que es difícil saber si Trump habría tomado el lado de Putin o el lado occidental. Yo pienso que se habría alineado con el lado occidental o que no habría llegado a haber una invasión en el sentido de que habría facilitado de alguna manera algún tipo de solución más ujú. favorable a los intereses rusos. Dicho lo cual, Trump diagnosticó bien, hay un célebre vídeo que circuló estos días por las redes, uno de los problemas con los que, o más que uno de los problemas, una de las, me sale falta, es una de las inconsistencias de la Mm, posición europea, que es, bueno, no vamos a... Sabemos que Rusia es una amenaza, sabemos que Rusia es una amenaza para los antiguos países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, potencialmente para Europa, sabemos que Rusia está intermediando, interfiriendo en nuestros procesos electorales, está financiando partidos políticos populistas que tratan de desmontar nuestras democracias, sabemos que es sí, un enemigo, pero le seguimos financiando. pero
Ujú, y al mismo tiempo no invertimos lo que nos hemos comprometido a invertir en nuestro escudo común de defensa, que es la OTAN. Y en ese ujú. sentido, hay esa conversación, ¿no?, que ha salido en redes de Trump, me parece que es con el presidente en aquel momento de la OTAN, diciendo, bueno, es que esto no puede ser. Si seguimos financiando con el gas al que decimos que es nuestro enemigo y Enemigo. encima no nos Ujú. gastamos nuestros fondos en fortalecernos, esto es insostenible. Em, lo que no quiere decir que, bueno, hasta un reloj averiado da la hora bien 2 veces al día, ¿no? Suele decirse. Pero es verdad que fue un buen diagnóstico. Y es un diagnóstico que ahora nos está golpeando un poco en la cara. Luis Garicano está siendo muy vehemente en el Parlamento diciendo, oye, tenemos que desconectarnos de estos tipos porque están financiándose a través de esto y a través de nuestras compras de materias primas, ¿no? Entonces yo no soy capaz de decir qué habría hecho Trump. Sí que creo que había unas simpatías y unas conexiones personales y una visión de respeto de la visión de democracia Entre de comillas. Rusia, sí, entre comillas, y de China, y que a Trump le disgustaba en muchos momentos la incapacidad de un presidente para tomar decisiones ejecutivas. Y también esto conecta con la cuestión de la pandemia, ¿no? Y cómo los modelos autocráticos en muchos casos salieron reforzados ya, por su capacidad de tomar decisiones rápidas, ¿no? Los procesos democráticos son, por su naturaleza, un poco más lentos, porque pasan por el Congreso, hay debate, Ujú. la prensa opina, y todo esto limita la capacidad ejecutiva de los gobiernos, generalmente para bien. Claro, cuando hay una situación de urgencia enorme, a veces sería deseable un poquito más de celeridad en la toma de decisiones. Pero claro, eso no es lo que Trump y Putin tienen en mente, o Putin al menos, desde luego, podemos asegurarlo, con Trump podemos especularlo, en lo que se refiere a un gobierno autocrático y a un gobierno de un solo mando, sin prensa libre. Yo creo que están muy distantes, aunque tengan ambos personajes, aunque tengan algunos puntos en común. Porque al hilo de esto que comentas, es decir, se han puesto en marcha varios paquetes de sanciones a Rusia, pero ¿hasta qué punto realmente estamos atacando a la línea de flotación de la economía rusa si no cortamos el grifo de la dependencia energética? Bueno, es su principal fuente de financiación, su principal fuente de divisas. Lo que pasa es que la solución a corto plazo posiblemente no vaya por ahí necesariamente, y esto es un poco duro de decir, pero se trata, yo creo, lo decía Borrell hace un par de días, ¿no?, de encontrar el equilibrio entre no provocar la Tercera Guerra Mundial y Sí. hacer daño a nuestro enemigo. Y ese es un equilibrio, yo entiendo que es difícil de mantener, primero, y segundo, hay una tercera derivada, que es que es no hacernos excesivo daño a nosotros mismos. Claro, porque si uno cierra el grifo directamente y no tiene preparadas buenas alternativas, es fácil pensar que todos diríamos, pasemos frío, aguantemos el chaparrón, y yo creo que todos podemos tener esa voluntad. Pero a medio plazo no sabemos si eso genera, qué tipo de reacción puede generar una sociedad dentro de 6 meses o dentro de 8 meses de pobreza acumulada, de malestar, y cómo, no me refiero a una sociedad en su conjunto que pueda aguantarlo, o una mayoría silenciosa Sí. que pueda aguantarlo, pero elementos nocivos puntuales que puedan desestabilizar la democracia, el orden interno. Entiendo Ujú. que no son decisiones triviales y no son decisiones fáciles de tomar, porque si uno no tiene preparada una buena alternativa, entonces sí se puede encontrar con los estantes de los supermercados vacíos. No es solamente pasar un poco más de frío en casa o ducharse con agua fría Claro. por las mañanas. Porque a propósito de alternativas respecto a de las que dispone, digamos, que Rusia respecto a ese paquete de sanciones, ¿hasta qué punto China, que ya sabemos que es aliado, que se ha puesto un poco, digamos, de perfil a la hora de condenar, más bien de no condenar la invasión sobre Ucrania, hasta qué punto es un cliente y proveedor suficiente para Rusia que compense, digamos, el negocio que dejan de realizar otras potencias, otras firmas, otros sectores en territorio ruso por efecto de esas sanciones? Si miramos a los números, pues no llega casi ni al 60%, ¿no? Es decir, los principales socios comerciales de Rusia están a su izquierda, están aquí en el oeste, Ujú. y China es un socio comercial importante,
pero hasta la fecha no ha tenido capacidad de jugar un papel tan relevante como el de los países occidentales. ¿Quién gana más Puede, en ese matrimonio de las dos partes? ¿China o Rusia con esa relación que mantienen? bueno, ¿O quién pierde más? Sí, yo creo que China no tiene prisa en nada, ¿no? En general, China no es un actor que tenga prisa, no es un actor. China es muy defensor y muy garante. En Naciones Unidas siempre está del lado de la defensa de las fronteras y del lado de las soberanías nacionales. China lo que no tiene es prisa. Entonces, si por China fuera, quizá la reacción sería: apáñense ustedes, Que no me toquen perdonad lo la expresión, mío. sí, mátense entre ustedes, perdón por la expresión, porque si no es la más adecuada, ¿no? Que a mí me da igual, que yo sigo con mi plan a 100 años vista, y sé que a 100 años vista o a 60 años vista esto lo gano yo, y yo me voy a situar como el líder del pelotón. Al mismo tiempo, tiene una buena relación con Rusia, se habla de un acuerdo mediante el cual China estaría protegiendo y garantizando que Rusia pues, no va a entrar en un default o no va a tener una crisis económica salvaje a cambio de tener acceso preferente a recursos en la parte este, más oriental noreste de China y en el este de Rusia. Esto tiene sentido, porque además es la estrategia china en todo el mundo, que es la de acumulación de recursos y tener una presencia indirecta, notable, pues como está haciendo en África, en América Latina. Pero yo creo que China no tiene prisa y China se va a mantener en ese papel aparentemente durante un tiempo a la espera de cómo se resuelve la crisis, que se está alargando. Llevamos un mes, pero es que no podemos. Yo creo que cuando se hablaba de un conflicto rápido, de manera equivocada, se pensaba que esto eran Sí. 4 días, ¿no? Y yo creo que puede todavía tener una resolución rápida de aquí a final de año. Eso es, en términos de una guerra, es una solución rápida. Mencionabas hace un instante la cuestión del default. De hecho, durante unos cuantos días de la semana pasada sobrevoló, digamos, esa sombra de la suspensión de pagos en el caso de Rusia, porque llegó el primer vencimiento de deuda. Había dudas porque Rusia pretendía pagar en rublos, o al menos eso manifestó durante unas cuantas horas, cuando hay que recordar que debía hacerlo en dólares. Parece que sí pudo pagar en dólares esos vencimientos de deuda. La cuestión es cómo pudo hacerlo. Claro, la opacidad de la operación sigue impidiéndonos responder a esa Mm, pregunta. Sí que parece que toda esta estrategia de nuevo, cuando tú pides a tu socio que te pague en moneda local, lo que le estás diciendo es que te dé moneda extranjera, porque esto es un intercambio, ¿no? Entonces, la acumulación de reservas en moneda extranjera también forma parte del plan ruso para pedir que se pague la moneda en rublos, ¿no? Yo creo que Rusia tiene y su capacidad luego además de mantener su moneda fuerte. Yo creo que Rusia lo que tiene en mente es una estrategia de sobrevivir a las sanciones y demostrar que puede sobrevivir a las sanciones, y eso pasa indefectiblemente por no hacer default. Y yo ujú. creo que todo el apoyo exterior que pueda tener de China o de las reservas que pudieran tener va a ser fundamental para entender cuál es el mensaje de su. Como hoy lo que ha pasado al principio de la sesión con la bolsa, ¿no? Que ha reabierto al alza. Ya no sé si ha sido esta mañana o ayer, pero ha reabierto al alza y se especula con que ha sido un movimiento puro del Kremlin para mandar el mensaje de que no, aquí todo aguanta, aquí estamos bien, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que De hecho, tiene mucho. Perdona, dime. ya que mencionas la bolsa de Moscú, efectivamente reabría ayer tras prácticamente un mes cerrada, lo hacía eso sí a medio gas y al menos con esa sensación de un rebote muy importante. Sin embargo, en esa segunda sesión de vuelta, no a la normalidad, porque si operan normalmente 45 valores en el índice de referencia, lo han hecho 33, también con muy limitadas las posiciones cortas y demás. Hoy ha vuelto a ver los números rojos, con lo cual ni tanto ni tan calvo, ¿no? Sí. No, por eso decía que tiene mucho de acción. Bueno, primero, cualquier mercado que ha estado cerrado y que inicia a la baja siempre tiene un momento de recuperación, ¿no? Y segundo, yo creo que el efecto publicitario Sí, de la se operación esfumó está ya. claro. Sí, exacto, pero en el primer momento que se sepa que abrimos arriba. Y que creo que va muy vinculado al tema del default, ¿no? El que no se haga default
para la economía rusa es fundamental. Y yo creo que primero, las sanciones, entre comillas. El coste de un default es muy alto para cualquier país en términos de exclusión de los mercados durante de media, entre 3 y 5 años, y una vuelta a los mercados con una financiación mucho más cara, en torno al Que realmente no 7. es por falta de fondos, sino porque esos fondos en divisa están bloqueados. Exactamente, exactamente. O sea, sería un default Y anómalo, digamos. sí, sí, en realidad los defaults siempre tienen alguna particularidad detrás, ¿no? Es raro que sea una falta de fondos en sentido estricto, pero Ujú. sí nos encontraríamos ante, yo creo que un golpe moral importante que se va a intentar evitar desde todos los puntos de vista, ¿no? Para que el shock geopolítico sea más bajo y no mandar el mensaje a Europa de que se está ganando, de que Europa ha hecho un buen movimiento. Precisamente, decíamos que el índice de referencia de la bolsa de Moscú, que es el MOEX, está compuesto, bueno, habitualmente por 45 valores. En estas 2 sesiones, en la reapertura ha operado con 33. ¿Cuáles se quedan fuera y por qué razones? Por ejemplo, uno de los conocidos de ese índice es Gazprom. ¿Qué le ha podido suponer también durante este mes, el no cotizar? Bueno, habría que, o sea, de momento la no cotización impide el intercambio más que la compañía, bueno, tiene varios efectos. A la compañía, en primer Ujú. lugar, la imposibilidad de sus accionistas de salir de la compañía en un momento complicado, ¿no? Porque si uno tiene acciones de Gazprom y ve que va a dejar de vender gas a Europa y ve que sus fondos van a estar congelados, Pues se quiere pues deshacer no, de no, ellas. absolutamente, ¿no? Entonces, para las compañías en un primer momento se me ocurre una doble lectura. Para la compañía en sí misma, bien. Oye, pues nadie vende nuestras acciones, no nos desplomamos del Nadie mercado. sale. Para los propietarios, mayoritariamente accionistas y managers de la compañía, si tienen acciones, desde luego no es una buena noticia, porque no han podido deshacerse de ellas y salir ellos. Quizá lo hayan hecho en las semanas anteriores, claro. Ujú. Otro de los conceptos que hemos escuchado en estas semanas, desde que empezasen a articularse esos paquetes de sanciones, es que se había desconectado a los bancos rusos, creo que no a todos, del sistema SWIFT, que digamos que es un sistema de interconexión entre todas las bueno, pues entidades bancarias del mundo. Esto de facto significa que se desconectan para hacer operaciones, para hacer transacciones con bancos y con actores, digamos, fuera de Rusia, pero ¿qué más implicaciones tiene desconectarse de SWIFT? Ese es en realidad el problema principal, porque no es que uno le haga daño a los bancos rusos, es que nos hacemos un poco daño todos los que dependemos de alguna manera de los productos rusos, Ujú. porque no es simplemente un mecanismo de intercambio de fondos o de reservas entre bancos o bancos centrales, que lo es, sino también se utiliza para pagarle a Gazprom el gas que nos manda para acá. Entonces, el sacarles del SWIFT en el límite significa que no podemos comprar sus productos, salvo que encontremos un mecanismo alternativo, ¿no? Esos mecanismos existen, pero entorpecen, encarecen y ralentizan el proceso. Ujú. Es una manera de excluirles de los sistemas de compra-venta de productos, de bienes y servicios internacionales. Y eso afecta, por supuesto, en primer lugar al vendedor, pero también volvemos a lo de antes, afecta a los compradores. Por eso ha habido también un poco de reticencia, había un poco de temor y no se ha hecho de manera global, precisamente para dejar canales abiertos que permitan lo que sigue siendo el elefante en la habitación del petróleo y el gas que seguimos comprando a Rusia. Y para evitar también corralito dentro de Rusia y que afecte a los propios ciudadanos rusos. Yo creo que ahí ha habido menos temor, porque la generación de lo que se llama una corrida de depósitos bancaria, Ujú. yo creo que desde el punto de vista occidental, pues ni tan mal, en el sentido de que es una manera de darle un golpe al enemigo, de generar tensión en la población Sí. y de golpear a los bancos y de poner en duda la estabilidad del sistema financiero ruso. Lógicamente, esto tiene una derivada terrible que es en los ciudadanos rusos, pero es una decisión que yo creo o es una consecuencia que de alguna manera sí se buscaba con el paquete de sanciones puesto en marcha.
Por cierto, que una de las estrategias que han sobrevenido a esta situación y a esta crisis tiene que ver con el campo de las criptomonedas, de las criptodivisas. He estado leyendo que ciertos ahorradores rusos están utilizando precisamente los bitcoins para sacar dinero del país, para evitar, digamos, esas sanciones. No sé en qué medida se ha podido notar en la evolución no solo del bitcoin, sino de otras criptodivisas de referencia, su evolución en estas últimas 4 semanas. Se han fortalecido y también en Ucrania han circulado muchas noticias, ¿no? De que la compra de bienes y servicios se ha podido realizar a través o mediante el uso de bitcoins, ¿no? Es verdad que las monedas, al final las criptomonedas son monedas privadas que no Ujú. dependen de los estados. Y Y que no están controladas por los bancos centrales. claro, y que se salen, pero esa cosa un poco anárquica, ¿no? Un poco underground Ujú. de las criptomonedas, que siempre las ha convertido en objeto de estudio interesante y siempre se las ha observado desde la economía tradicional con un cierto escepticismo. Sí, En un contexto como el actual, demuestran, claro, su utilidad. Lo que pasa es que el escenario actual pues, no es el ideal. Es decir, yo creo que nos gustaría que si hay una alternativa a la moneda tradicional, una alternativa privada, una criptomoneda, pues ujú, no lograra su estabilidad o su utilización de manera masiva porque haya una tercera guerra mundial. Es decir, obvio. Ujú, claro, entonces yo creo que de lo que se trata es de, primero, poner en valor su utilidad como complemento en general, su utilidad aún mayor en contextos como el actual, en los que los ciudadanos están viviendo en una ciudad, en un país, sin instituciones que puedan garantizar el valor de los intercambios, ¿no? O que puedan facilitar el valor de los intercambios, pues si Rusia es un sistema financiero cojo por las sanciones y Ucrania un país invadido, pues que sí. pueda existir un medio de pago alternativo tecnológicamente avanzado, seguro como las cripto, es espectacular. Y eso es una muy buena, habla muy bien del género humano, pero al mismo tiempo eh, es, es, hay que ponerlo en el contexto de ojalá una vida normal en la que este tipo de cosas no pasen muy poco, ¿no? Y ahí todavía tienen mucho terreno que andar porque tienen muchas razones, como por ejemplo su enorme volatilidad que no Ujú. garantiza su valor o su capacidad de compra, en fin, tiene todavía limitaciones que habría que valorar o que habrá que ir viendo en los próximos años, pero desde luego están mostrándose primero como un activo de refugio estupendo y como algo más, como un medio de pago en un contexto terrible. Está superando las criptos al oro como valor refugio en este 2022. No sabría decir, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho ahorrador y mucho inversor tradicional que no se fía de las cripto y que les dan les pueden dar un pequeño voto de confianza, un pequeño margen en sus carteras, pero el oro sigue siendo el valor refugio de referencia y yo creo que de alguna manera lo va a seguir siendo durante un tiempo, al menos hasta que las cripto no demuestren ser tan robustas como Ujú. lo ha sido el oro en el pasado. Y para que así lo sean, deberían tener precisamente el respaldo de los bancos centrales, Ese es el debate, ¿no? que lo reconocieran, ¿no? Como Ese es como el moneda de debate. cambio, vaya. Yo creo que no necesariamente. Al final, el valor de una moneda depende depende de la esperanza. Si nos ponemos así un Ujú. poco cursis, Filosóficos. ¿no? Filosóficos. Es la esperanza de que con esto que tengo, mañana me vayan a dar una cerveza, ¿no? Y esa esperanza se basa en dos cosas: en que no haya mucha inflación y en que mi moneda no pierda mucho valor frente a otras monedas. Y yo creo que la volatilidad de las criptomonedas todavía no les da la robustez que tienen las monedas tradicionales, aparte de un montón de otras limitaciones tecnológicas y de implementación de los pagos que todavía están por resolverse, ¿no? Pero yo creo que la estabilidad que todavía tiene la moneda tradicional, que sí le confiere
el Banco Central y de alguna manera su papel como moneda de referencia, las cripto lo pueden adquirir sin necesidad de un banco central. Ujú. No, la verdad es que no sé cómo va a evolucionar esto. Es obvio que los bancos centrales están tomando posiciones crecientemente para tratar de ocupar ese espacio. Leí hace poquito en algún diario económico que Estados Unidos incluso estaría estudiando, supongo que ya lo tienen estudiado, pero trasciende que lo están estudiando ahora, la creación de una criptomoneda propia. Claro, yo creo que esa es la tendencia y en el fondo eso puede ser, primero, aquí hay dos escenarios, o Ujú, que precisamente ese valor, al hacer oficial lo que se busca que sea privado, eh, self-regulated, autorregulado, ujú, gestionado de manera automática, si tú le quitas ese valor, pues lo estás convirtiendo en lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, el reto para los bancos centrales y para los estados que quieran actuar o generar o trabajar con cripto es mantener esa independencia, mantener esa autorregulación sin que bueno, eres el regulador. Entonces es un poco ujú, difícil superar o vencer esa paradoja. ujú. Ahora vamos a ponernos ya para ir terminando, llevamos 52 minutos de charla económica. Vamos a ponernos en un hipotético fin de la guerra. No probablemente vaya a ser de aquí a los próximos días, no sé si a los próximos meses, ante una retirada de las tropas, un comienzo de una nueva era post-invasión. Esto siempre se habla cuando acaban las guerras. ¿Quién paga el coste de la recuperación de Ucrania? Porque es una recuperación, además, literal, a todas las escalas, empezando por los propios cimientos de la ciudad. Estamos viendo cómo están prácticamente devastadas. Pues vuelvo a la primera pregunta, pues depende, ¿no? Depende de quién gane esto, porque, hombre, puede haber un concepto, da la sensación de que Rusia está trabajando, también lo decía Borrell, en Ujú, ganar presencia física en Ucrania para tener poder de negociación y llegar a un exacto. acuerdo favorable. Entonces, si eso fuera el caso, en el Decía 15 acuerdo, días, Borrell, lo decía ayer mismo, sí, que era el exactamente, tiempo ¿no? que él calculaba para, en esas 2 semanas, para recuperar esa parte de territorio que le interesa para luego, digamos, sentar las bases de un acuerdo. Si eso fuera el caso, estamos metiéndonos mucho en lo hipotético, ¿no? Pero claro, pues Ujú, ahí ya se fija una manera de financiar una reconstrucción y todo esto, ¿no? Ese puede ser un escenario, puede haber otro escenario en el que no haya un acuerdo y Rusia acabe invadiendo Ucrania, en cuyo caso Rusia se ocupa de reconstruirlo. Y habría otro escenario que es que, de alguna manera, Ucrania más el apoyo directo o indirecto del oeste o del occidente ujú. dominara y acabara superando la reticencia, bueno, la resistencia rusa y quedándose con Ucrania y reconstruyendo Ucrania. En todo caso, lo que está claro y empieza a haber un fuerte consenso sobre eso es que esto es un aldabonazo, un cambio un nuevo volantazo en el siglo, ¿no? Tuvimos las Torres Gemelas, la crisis Sí. financiera y el COVID más la invasión, ¿no? Por ponerlo en un tiempo breve, en un lapso breve de tiempo, De que va a 20 llevar, años, nada más y nada menos. vamos a ver, sobre todo ahora, una creciente inversión en gasto militar, lo que se llama el precaucionismo más que el proteccionismo, el Ujú, retorno de las empresas que están en el exterior a territorio doméstico, una vuelta hacia lo nacional, una vuelta hacia los intereses primarios individuales de un país más que de cooperación y un enfrentamiento más o menos claro entre dos modelos. El nuestro, de las democracias liberales, con sus defectos vinculadas al capitalismo, con instituciones, prensa libre, free speech, no me sale, con libertad de opinión, de ujú. pensamiento, con Sí, sistemas judiciales razonablemente independientes sí. y con elecciones y una visión diferente de la organización de los estados, más cercana al capitalismo de Estado, con un mando único, con elecciones no tan libres o elecciones de un único partido.
sin libertad de prensa, que lo que trate es de potenciar de nuevo los objetivos nacionales y el crecimiento y la ausencia de discrepancia, quizá no en lo que podríamos definir como una autocracia o dictadura tipo siglo XX, sino en un modelo más híbrido, pero en el que a fin de cuentas muchas de las libertades de las que disfrutamos ahora y que, como decíamos un poco al principio, también Mm. son la semilla de nuestros propios problemas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y esta es una gran paradoja. Hemos prohibido Sputnik y hemos prohibido RT, ¿no? Eh, Precisamente eso es lo que es lo menos europeo. Pero Rusia sabía que nuestro modelo albergaba una debilidad, que es que, bueno, perfecto, pues si tú me dejas que yo vaya allí a contar mi versión de las cosas, lo voy a hacer. Y Estás estás dibujando casi una versión 2.0 de la Guerra Fría. un poco. Y yo creo que, y creo además que es que la vuelta eh, va de la mano además de que los países occidentales estábamos empezando a ver esto de la globalización con un poco de duda, Ujú. porque los principales beneficiados estaban en Asia y dejaban de estar aquí. Entonces esto, eh, corremos el riesgo, y yo espero que esto no pase, de que un cierto precaucionismo no ahogue la necesaria cooperación global y la necesaria la visión del mundo como un juego de suma positiva en el que la cooperación nos hace mejor nos hace estar mejor a todos, ¿no? Porque si no, entonces podemos acabar en una pendiente autocrática generalizada que me gusta menos, la verdad. Pues son las reflexiones de Gonzalo Gómez Bengoechea, director del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Ha sido un placer charlar contigo estos Igualmente, minutos, hacer una radiografía de cómo está el mundo en lo económico y de cómo puede estar, siempre diciendo eso de qué depende. Gonzalo, un placer. igualmente, como siempre, Un saludo. un saludo.